Buenas noches, profesor. Nosotros le vamos a presentar el método de centros instantáneos de velocidad, también conocido como CIV. Nuestro equipo está conformado por Marcos Jair Calixto Pérez, Gustavo Ángel Fernández Ojeda, Bernardo Fernández Pérez, Luz María Gómez Papaki y Javier Ramírez Torres. ¿Qué son? Es un nodo de ubicación instantánea que relaciona el movimiento relativo de un par de eslabones y común para ambos eslabones. ¿Cómo determinar el número de CIV? Si un mecanismo dispone de n eslabones, entonces el número de centros instantáneos, NCI, es el número de combinaciones por par de eslabones, es decir, NCI es igual a n por n-1 sobre 2. Formas de determinar el CIV. 1. Por determinación. Un CIV se puede obtener por simple observación, ya que toda junta cinemática, como la de una articulación, es un CIV. Esto se denota por 0IJ, donde I y J son los eslabones I y J. 2. Por definición de velocidad. Al saber que una velocidad tangencial es perpendicular al radio de giro, entonces 1 de rotación es un CIV, que relaciona el eslabón M como el eslabón fijo, 1 que se denota por C1M, el cual se puede obtener al prolongar e intersecar los radios de giro, como se muestra en la siguiente figura. Por teorema de Kennedy, siempre que se disponga tres eslabones, I, J y K, en un mecanismo con movimiento relativo en un plano, existirán tres C y V sobre una línea en el espacio del mecanismo denotados por 0IJ, 0IK y 0JK respectivamente. Por ejemplo, si se asigna al elemento 1 el eslabón fijo, entonces los centros instantáneos de velocidad de los eslabones 1, J, I se encuentran en la llamada línea de Kennedy, como se muestra en la figura. El proceso para determinar las velocidades se basa en el teorema de Kennedy. Por tanto, se requiere determinar los centros instantáneos de velocidad por observación, como se puede ver en la figura del eslabón I, el eslabón J y la línea de Kennedy que pasa en medio de ambos. Determinación de C y V usando el círculo de centros. Bueno, pues para esto existe un procedimiento, el cual es el siguiente. Para empezar, vamos a trazar manualmente un círculo y sobre él colocaremos un número de puntos espaciados de forma simétrica, alrededor de este círculo de acuerdo con el número de eslabones del mecanismo. Después procederemos a enumerar cada nodo correspondiente al número del eslabón del mecanismo. El tercer paso será que identifiquemos el círculo de centros de cada CIV conocidos en el mecanismo y trazar una línea que una un nodo con otro del círculo de centros. Por ejemplo, para OXY se unirá el nodo X con el nodo Y. Para determinar un centro conocido OPQ, debemos unir los nodos P y Q por medio de una línea punteada. El paso 5 será que en el círculo de centros debemos trazar un triángulo que representará la relación entre tres eslabones, por lo que simbolizará los componentes de una línea de Kennedy. Para determinar el centro del punto desconocido, tenemos que asegurarnos de que la línea punteada pertenezca a dos triángulos diferentes y de dos lados conocidos. Esto quiere decir que el centro desconocido pasará por dos líneas de Kennedy con dos centros conocidos. Como se puede mostrar en la imagen, la intersección será en el centro desconocido. Procedimiento para determinar velocidades angulares usando C y V. Primero es determinar los C y V por observación. Lo segundo es relacionar dos eslabones de análisis, uno de velocidad conocido con otro de velocidad desconocido. Es posible relacionar dos eslabones cualesquiera, incluso si físicamente no están unidos. Sin embargo, se recomienda relacionar los eslabones que se encuentren unidos de manera física y que además el eslabón desconocido sea una biela. Esto solo para facilitar el cálculo de C y la determinación de velocidades desconocidas de todos los nodos comunes a la biela. 3 es establecer la línea de Kennedy que relacione estos dos eslabones y el eslabón fijo. Si se relacionan dos eslabones I y J,
Entonces la línea de Kennedy que se usará estará formada por los centros O1i, OIJ, O1J. El paso 4 es determinar los tres C y V requeridos por la línea de Kennedy. 5. Utilizar la ecuación WIR o 1i pasa a OIJ sobre WJR o 1i pasa a OIJ, que es igual a más menos 1 para determinar la velocidad angular desconocida. Si el centro común se ubica entre los centros de giro, entonces las velocidades angulares tendrán sentidos opuestos. Pero si se localizan fuera de los centros de giro, entonces tendrán los mismos sentidos de giro. Una vez que se tiene la velocidad angular del eslabón, es posible obtener las velocidades tangenciales de todos los nodos J eslabón. Por ejemplo, serán P, Q y R nodos del J eslabón. Por lo tanto, VP es igual a W, J, R, O1J, P. VQ es igual a WJ, RO, 1J, Q. VR es igual a WJR o 1JR, las cuales tienen una solución gráfica como se muestra en la figura. Análisis de velocidad con el uso de centros instantáneos de velocidad. El ejemplo 4.3, considerando el mecanismo mostrado en la figura 4.25, con el uso del método de centros instantáneos de velocidad, encontrar 1. La localización del radio de giro de la biela, la velocidad angular de la biela usando el radio de giro, que sería O13, las velocidades tangenciales si el eslabón 2 gira a una velocidad A, BC de 5 radios sobre segundo. Y se nos muestra en la figura 4.25. Solución. Con el método de CIV es posible determinar la velocidad angular 3 a partir de la velocidad angular 2 mediante el nodo común de los eslabones 2 y 3, que sería O2 y 3. Por tanto, si se relacionan los eslabones 1, 2 y 3, el eslabón 1 siempre se utilizará como dato. Se necesita la línea de Kennedy en O12, en O2 y 3 y en O13. Físicamente existen cuatro enlaces físicos de los eslabones: 1, 2, 2 y 3, 3, 4 y 1 y 4, los cuales definen los centros O1, 2, O2 y 3, O3 y 4 y O3 y 4. Por tanto, como se re-3 y 4 quiere determinar el centro O13 para calcular la velocidad angular. Entonces, nuestra W3 se deduce a partir del círculo de centros, que el centro 1, 3 pasará por la línea O12 que tiende a O23, por la línea O14 que tiende a la O34, como se muestra en la figura 4.25. Una vez localizado el centro, se utilizará el teorema de velocidades angulares para determinar las velocidades en W2 y en W3, como se muestra en la fórmula que está ahí. Es una equivalencia, puesto que los centros comunes, el centro común 2, 3,
se localiza entre los dos centros de pivote, que es O1, 2 y O1, 3. Entonces los eslabones 2 y 3 girarán en sentido opuesto durante un instante determinado. Los radios de giro se obtienen con la escala respectiva del mecanismo de la figura 4.26. Así como se muestra en la ecuación, solo se reemplazan valores. Como puede apreciarse en la figura 4.26, una línea imaginaria que aparta desde el centro de rotación, en nuestro caso 0,13, hacia el nodo denotará el radio de giro del nodo C, por lo que en esta dirección de la velocidad VC será perpendicular a dicho radio. Una vez determinada la velocidad angular de la biela número 3, ahora es posible establecer las velocidades tangenciales de cualquiera de los nodos de la barra. En este caso puede ser A, B y C. Pues con este método es posible determinar la ubicación del centro de rotación de la biela número 3. Las ecuaciones para determinar las velocidades tangenciales son VA es igual a W3, RO1 y 3, de A es igual a 1.67 radianes por 8.44 centímetros, que da un resultado de 14.09 centímetros sobre segundo. En este caso es VC, que es igual a W3, de R, de O, de 1 y 3, en este caso de la biela B, y este es igual a la multiplicación de 1.67 radianes por 5.79 centímetros, que da como resultado 9.66 centímetros. Por otro lado tenemos VB, que es igual a W3, de R, de O, de 1 y 3, en este caso de C. Y bueno, viene siendo lo mismo, que son los 1.67 radianes por 7.97 centímetros, que da como resultado como 13.30 centímetros. De manera análoga, se puede obtener las velocidades de la barra 3 mediante una línea de construcción de centros, como se indica a continuación. Bueno, en este caso, al seleccionar la línea 0, 1 y 3, menos 0, 3 y 4, como referencia, y O1, 2, 3 como pivote, se proyectan todos los nodos de la barra 3 por medio de arcos hacia la línea de centros, para lo cual se usa O1, 3 como centro. Una vez los trasladados, los nodos, se traza la velocidad conocida, en este caso la velocidad de VA, que es perpendicular a la línea de centros, y después se traza la pendiente, como se indica en la figura 4.27. Y bueno, muchas gracias, Inge. Así es como se da por concluido el tema presentado por mis compañeros. Muchas gracias.